Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una gran ciudad moderna donde se alzan brillantes rascacielos, existe la Hotel Palacio Real, un lujoso establecimiento frecuentado por la élite mundial. Cada detalle rezuma riqueza: suelos de mármol italiano, lámparas de araña de cristal, personal impecablemente uniformado. Pero tras estas fachadas prestigiosas, algunos empleados a veces dejan hablar sus prejuicios. Ese día, un hombre negro de unos 50 años, señor James Anderson, elegante con su sobrio traje, camina tranquilamente hacia la entrada del hotel. Con atención, observa la fachada que también conoce, porque no solo ha visitado este palacio, también es el dueño, pero lo que el guardia de turno ese día desconoce por completo es la verdadera identidad del hombre al que está a punto de humillar. En tono arrogante y con una sonrisa burlona, el guardia dice: «Oye, tú. Esto no es para gente como tú. Negro sucio, vete al zoológico en vez de estar por aquí». La frase resuena como un látigo. Los huéspedes que lo rodean se quedan paralizados, algunos conmocionados, otros avergonzados. James, sin embargo, mantiene una calma impresionante. Tras su silencio se esconde una dignidad inquebrantable, y una revelación que pronto conmocionará a todo el hotel. Hola, Hotel Palacio Real brillaba como una joya esa mañana. Grandes candelabros de cristal difundían una luz dorada que acariciaba las columnas de mármol blanco. Recepcionistas con uniformes azul marino recibían a los huéspedes con sonrisas, mientras un dulce aroma a orquídeas flotaba en el aire. Era uno de los hoteles más prestigiosos del país, un lugar reservado para políticos influyentes, artistas de renombre y empresarios multimillonarios. En la entrada, un guardia llamado Richard Doyle vigilaba las idas y venidas. Alto, delgado, de mandíbula apretada, era conocido por su vigilancia, pero también por su temperamento frío. Sus colegas sabían que podía ser autoritario, a veces incluso brutal en sus juicios. Ese día, estaba aún más nervioso porque el hotel esperaba la visita de un misterioso inversor, un hombre cuyo nombre la gerencia mantenía en secreto. Fue entonces cuando un hombre negro de unos 50 años, con un traje gris perfectamente entallado, se acercó tranquilamente a la entrada. Su apariencia era discreta pero elegante: zapatos de cuero lustrados, un reloj sencillo pero refinado y un andar seguro. Sus profundos ojos castaños observaban cada detalle del edificio con cierta intensidad, casi como si el lugar le perteneciera. El guardia frunció el ceño de inmediato. Para él, un cliente de ese color, con tanta seguridad, no tenía cabida en ese templo del lujo. El prejuicio habló más rápido que la razón. Avanzó bruscamente, bloqueando la entrada. «Oye tú, ¿qué crees que estás haciendo aquí?», Richard dijo con voz áspera. El hombre se detuvo, con la mirada fija en él con una calma asombrosa. No respondió, esperando a que continuara. Richard lo miró de arriba abajo, le dedicó una sonrisa despectiva y añadió sarcásticamente: «Este no es un lugar para pasar el rato. Este no es tu barrio, ¿entiendes? Si quieres ver animales como tú, ve al zoológico». Negro sucio. Las palabras cayeron como una bofetada en el silencio del vestíbulo. Una recepcionista abrió los ojos de par en par, sorprendida. Un par de turistas apartaron la mirada, incómodos. Pero nadie se atrevió a intervenir. El hombre, sin embargo, permaneció completamente inmóvil. Su rostro no mostraba ni ira ni tristeza, solo una dignidad helada. Después de un largo silencio, dijo con voz tranquila, casi suave: «Interesante, muy interesante». Entonces esbozó una leve, casi imperceptible sonrisa y, con calma, acortó la distancia entre él y el guardia. Richard, sorprendido por tanta confianza, retrocedió instintivamente. El hombre continuó, todavía con calma: «Pronto veremos quién está en el lugar correcto y quién no». Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y entró en el vestíbulo, bajo la mirada intrigada de los clientes. Richard se quedó allí, con la mandíbula apretada, convencido de que acababa de ahuyentar a un intruso. Lo que aún no sabía era que acababa de humillar James Anderson, el mismísimo dueño del Palacio Real.
y que su gesto pronto haría temblar a todo el equipo del hotel. James Anderson caminó tranquilamente por el vasto salón de la Palacio Real. Cada detalle de este lugar le recordaba años de arduo trabajo, noches de insomnio y sacrificios. Sin embargo, hoy no estaba allí para admirar su trabajo. Había venido, evaluar al personal, de incógnito, antes de anunciar una gran expansión internacional de su cadena hotelera. Detrás del mostrador de mármol blanco, Emily Carter, la recepcionista jefa, se irguió. Era una joven de unos 30 años, ambiciosa, siempre impecable con su traje azul marino. Al ver acercarse a James, se sintió incómoda. Había visto la escena en la entrada. Había oído las palabras de Richard, y una fría vergüenza la recorrió. James se detuvo frente al mostrador. Su mirada serena pero penetrante se posó en Emily, quien esbozó una sonrisa forzada. «Bienvenido al Palacio Real, señor». «¿Tiene reserva?», preguntó con voz profesional, aunque un poco temblorosa. James sostuvo su mirada por un momento y luego respondió suavemente. «No exactamente, digamos que vine a ver si todo va bien aquí». Emily parpadeó confundida. Esta enigmática respuesta la inquietó. Miró discretamente a Richard, quien fruncía el ceño desde la puerta, visiblemente molesto porque el intruso se hubiera atrevido a entrar. «Controlar». Emily repitió con incertidumbre. James dio una pequeña sonrisa. «Sí. Ya sabes, un hotel de este nivel debe recibir a cada persona con respeto, sin distinción. La bienvenida dice mucho del hotel». Emily sintió que se le calentaban las mejillas. Le temblaban ligeramente las manos bajo el mostrador. Se dio cuenta de que se refería a lo que acababa de pasar en la entrada, y eso la hizo sentir terriblemente incómoda. Para ocultar su confusión, adoptó un tono más formal. «Entiendo, señor. Pero, ¿podría decirme su nombre para poder ayudarle?». James la miró fijamente por un momento y luego respondió con calma. «Anderson. James Anderson». Ante esto, Emily palideció. Abrió los ojos de par en par. Conocía ese nombre. Todo el personal sabía que el dueño del hotel, un hombre adinerado pero discreto, se llamaba así. Había visto su foto una vez, en un artículo interno, pero no le había prestado mucha atención. Hoy, no tenía ninguna duda, definitivamente era él. Su corazón se aceleró. Balbuceó. «¿Usted es, el señor Anderson? ¿El dueño?». James inclinó ligeramente la cabeza, confirmando con una simple sonrisa. El silencio en el vestíbulo se hizo más denso. Algunos clientes, que se habían detenido, observaban la escena con curiosidad. Al fondo, Richard, el guardia, no había oído la conversación, pero vio a Emily palidecer y supo que algo grave estaba pasando. James continuó, todavía en un tono tranquilo pero cortante. «Escuché cosas inaceptables en la entrada de mi hotel. Y creo que tendremos que hablar seriamente sobre cómo algunos empleados tratan a los clientes, o mejor dicho, a los seres humanos». Emily bajó la mirada avergonzada. Sabía que el destino de Richard, y quizás el suyo propio, se decidiría en los próximos minutos. James entonces se giró lentamente hacia la puerta, donde Richard continuó mirándolo con arrogancia, todavía sin darse cuenta de que acababa de sellar su propio destino. Richard, el guardia, estaba en la entrada con los brazos cruzados, convencido de haber hecho lo correcto al poner a un intruso en su lugar. No entendía por qué Emily parecía tan nerviosa. Al ver que James se giraba hacia él, levantó la barbilla desafiante, dispuesto a repetir sus palabras despectivas delante de todos. James caminó lentamente hacia él. Cada paso resonaba en el silencioso vestíbulo, anunciando una verdad inminente. Los clientes comenzaron a detenerse, curiosos, algunos sacaron discretamente sus teléfonos para filmar la escena. Al llegar frente a Richard, James lo miró con calma, con las manos cruzadas detrás de la espalda. «Dígame, señor, ¿cómo suele recibir a los huéspedes en este hotel?». Richard se encogió de hombros con arrogancia. «Acojo con agrado a los buenos clientes, a los que pertenecen a este mundo. Pero a los demás, les hago entender que no son bienvenidos».
Un murmullo recorrió el vestíbulo. Emily, en recepción, cerró los ojos brevemente, ya aterrorizada por el giro de los acontecimientos. James inclinó la cabeza ligeramente, como un profesor paciente frente a un estudiante ignorante. Interesante. ¿Y quién crees que decide quién pertenece a este mundo, y quién no? Richard sonrió. Yo, claro. Mi trabajo es filtrar a los indeseables. Mírate, vestida así, quizá pienses que finges, pero para mí, solo eres una impostora. El silencio se hizo más denso. Los clientes susurraban, impactados por tal audacia. Algunos ya habían descubierto quién era James, otros esperaban la revelación con palpable tensión. James respiró profundamente y luego dijo con voz firme que resonó por todo el salón. Hoy le voy a enseñar algo, señor Doyle. En un hotel, no es el conserje quien decide quién pertenece a este mundo, sino el dueño. ¿Y este hotel, el Palacio Real? Hizo una pausa y miró a los ojos incrédulos de Richard. Me pertenece. Una exclamación de asombro recorrió a la multitud. Emily se tapó la boca. Los clientes intercambiaron miradas, algunos ya filmando la escena. Richard, sin embargo, permaneció paralizado, pálido, incapaz de reaccionar. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Sus certezas se desmoronaron en un instante. James continuó, todavía con voz tranquila pero implacable. Cuando me insultaste, no solo le faltaste el respeto a un hombre. Le faltaste el respeto a todos los clientes negros, a todos los seres humanos con los que te cruzaste. Y eso, en mi establecimiento, es imperdonable. Un murmullo atronador resonó en el vestíbulo. Una pareja estadounidense aplaudió tímidamente, seguida rápidamente por otros clientes que apoyaban a James. Richard finalmente miró hacia abajo, con el rostro rojo de vergüenza, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. James entonces se volvió hacia Emily, todavía molesta detrás de su mostrador. Por favor, notifique al gerente general de inmediato. Resolveremos este asunto ante todo el personal. Emily asintió, con la voz temblorosa, sabiendo que ese momento pasaría a la historia del Palacio Real. James, mientras tanto, permaneció inmóvil, observando a Richard, cuya arrogancia se había evaporado, reemplazada por un miedo gélido. Esto fue solo el comienzo. Unos minutos después, el vestíbulo del hotel bullía. La noticia se había extendido como la pólvora, el dueño del Palacio Real estaba allí, y había sido insultado por un simple guardia, los empleados corrían de un lado a otro, algunos nerviosos, otros curiosos. Bajo las órdenes directas de James Anderson, todo el personal fue convocado a la gran sala de conferencias, junto al vestíbulo. Los clientes, intrigados por el alboroto, seguían susurrando entre ellos, algunos aún grababan discretamente. En la sala de conferencias, una larga mesa de madera maciza ocupaba el centro. Gerentes, recepcionistas, camareros e incluso el personal de limpieza estaban sentados y de pie, preocupados. El ambiente era tenso, y todos se preguntaban qué sucedería a continuación. Richard entró el último, con la cabeza gacha, obligado a sentarse frente a James, que estaba de pie al frente de la sala, su calma imponía el silencio. James miró a su alrededor. Su voz sonaba clara y firme. Hoy vine sin avisar. No para inspeccionar las paredes ni las lámparas de araña, sino para inspeccionar lo que más importa en este hotel, el respeto. Un silencio religioso cayó sobre la habitación. James continuó. Al entrar a mi propio establecimiento, me recibieron con palabras que jamás olvidaré. Palabras que jamás deberían salir de la boca de un empleado que dice representar a este palacio. Me dijeron, y cito, negro sucio, vete al zoológico. Un escalofrío recorrió la sala. Varios empleados intercambiaron miradas de asombro. Emily, sentada en la primera fila, se agarró las manos temblorosas. James miró directamente a Richard, quien se encogió en su silla. Este hombre, a quien ven aquí, creía poder decidir quién tenía derecho a pasar por estas puertas. Pero olvidó algo esencial,
estas puertas pertenecen a todos aquellos que tengan la dignidad de cruzarlos, y no a sus prejuicios. El director general, señor Wilson, sudaba profusamente. Nunca había visto a James tan severo. Intentó intervenir torpemente. Señor Anderson, lo sentimos mucho, debe haber sido un malentendido. James levantó una mano para interrumpirlo. No, señor Wilson. No es un malentendido. Es una reflexión, el reflejo de un problema que corroe nuestras instituciones: racismo, arrogancia y desprecio por los demás. Y esto, en MI Hotel, nunca tendrá su lugar. Las palabras sonaban como golpes de martillo. Se dirigió a todo el personal. Estás aquí para servir, sí. Pero sobre todo para respetar. El Palacio Real no vale nada si sus columnas de mármol se alzan sobre cimientos de odio. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Varios empleados asintieron, visiblemente conmovidos por sus palabras. James concluye tajantemente. Richard Doyle, tu comportamiento es una vergüenza para este sistema. A partir de hoy, estás despedido. Y te aseguro que nunca volverás a representar a este sistema. El rostro de Richard se puso lívido. Quiso protestar, pero no le salieron las palabras. Las miradas de los empleados lo abrumaban, una mezcla de desprecio y alivio. James, sin levantar la voz, añadió con calma: salir. Richard se levantó humillado y salió de la habitación bajo la mirada de todos. Hubo silencio por unos segundos, luego James continuó en un tono más suave. En cuanto a todos ustedes, tomen esta lección en serio. La excelencia de este palacio no se mide solo por su lujo, sino por la forma en que tratamos cada persona. Recuerda eso. La sala estalló en aplausos espontáneos. Algunos empleados tenían lágrimas en los ojos. Para ellos, este momento marcó un punto de inflexión. El dueño acababa de recordarles que la verdadera grandeza reside en la dignidad y el respeto. A la mañana siguiente, todos los periódicos de la ciudad tenían el mismo titular en sus portadas. Racismo en el Palacio Real, dueño negro humillado por su propia guardia. El incidente, filmado por varios huéspedes en el vestíbulo, circuló rápidamente en redes sociales. En cuestión de horas, el vídeo había acumulado millones de visualizaciones. Mostraba a Richard, el conserje, profiriendo su insulto racista, y luego a James Anderson, con una calma impresionante, revelando que él era el verdadero dueño del hotel. Las reacciones fueron explosivas. En Twitter, el hashtag #respeto por Anderson fue tendencia mundial. Miles de mensajes elogiaron su dignidad y serenidad, a la vez que denunciaron el racismo latente en las instituciones más prestigiosas. En televisión, se desataron debates. Periodistas, abogados y políticos discutieron el caso. Algunos destacaron la gravedad del insulto, otros elogiaron la gestión de la situación por parte de James. Mientras tanto, en el Palacio Real, el ambiente era electrizante. Los empleados se debatían entre la vergüenza y la admiración. Muchos decían estar orgullosos de tener un jefe que defendía los valores humanos, pero también temían las consecuencias para la imagen del hotel. En su oficina del último piso, James observaba la ciudad a través del ventanal. Su teléfono vibraba constantemente, llamadas de periodistas, invitaciones a conferencias, ofertas de entrevistas exclusivas. Pero por ahora, se negaba a hablar. Su fiel amigo y consejero, Michael Turner, entró en la oficina sosteniendo una pila de archivos bajo el brazo. James, es de lo único que habla la prensa. En menos de 24 horas, te has convertido en una figura pública contra el racismo. Vas a tener que responder, de una forma u otra. James permaneció en silencio unos instantes, con la mirada perdida en los rascacielos a lo lejos. Luego dijo con calma: no quería causar un escándalo. Solo quería recordarle a la gente que la dignidad humana no es negociable. Pero si este mensaje logra resonar más allá de estos muros, no me callaré. Michael asintió. Los grupos de derechos civiles quieren que alces la voz. Creen que tu historia podría marcar la diferencia. James se giró, con mirada determinada. Así que,
Celebremos una rueda de prensa. No para hablar de mí, sino para recordarles que lo que ocurrió en el Palacio Real le sucede a diario en otros lugares, a otros hombres y mujeres que no tienen voz ni medios para defenderse. Michael dio una sonrisa. Sabía que dirías eso. Unas horas después, los periodistas fueron convocados al gran salón del hotel. Las cámaras del mundo entero estaban centradas en James Anderson, listo para transmitir su mensaje más allá de los muros del palacio. El escándalo ya no era solo un asunto interno. Se estaba convirtiendo en un símbolo nacional. El gran salón de recepciones del Hotel Royal Palace se había transformado en una auténtica sala de prensa. Decenas de periodistas, fotógrafos y camarógrafos se agolpaban, con los micrófonos preparados y las cámaras enfocadas al escenario, cubierto con una tela azul marino adornada con el logotipo dorado del hotel. El ambiente era electrizante. Se oía el frenético clic de las cámaras, los susurros apresurados de los reporteros y el zumbido constante de las cámaras en directo. Cadenas nacionales como CNN, NBC e incluso medios de comunicación extranjeros estuvieron presentes. Cuando James Anderson entró, vestido con un traje oscuro, sobrio pero elegante, la sala se llenó casi al unísono. Algunos periodistas incluso lo aplaudieron, un gesto inusual, pero indicativo del impacto de su historia. Ocupó su lugar tras el atril, ajustó ligeramente el micrófono y la sala quedó en un silencio absoluto. Su mirada, serena y profunda, recorrió a la asamblea antes de hablar. Damas y caballeros, no estoy aquí hoy para hablar de negocios ni para defender la reputación de mi hotel. Estoy aquí para hablar de una palabra. Una palabra que me lanzaron ayer, pero que resuena en la vida de millones de hombres y mujeres cada día, Dirty Black, en negro sucio. Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras se acercaron, captando cada detalle de su expresión. Cuando me dijeron esto, no fue solo una afrenta personal. Fue un duro recordatorio de que, incluso en los lugares más prestigiosos, el racismo sigue infiltrándose, como una sombra. Pero no respondí con ira. Respondí con la verdad. La verdad es que este palacio me pertenece. Pero al final, no se trata de mí. Porque, ¿cuántos hombres y mujeres negros, cada día, son humillados, rechazados o discriminados sin tener los medios para responder? Su tono, sereno pero vibrante de emoción, cautivó a toda la sala. Algunos periodistas ya bajaban la pluma para simplemente escucharlo, abrumados. Quiero que este incidente sirva de lección. No solo para el empleado que me insultó. No solo para este hotel. Sino para todas las instituciones, todas las empresas, todas las personas. El respeto no es un lujo. La dignidad no es opcional. Es la base misma de nuestra humanidad. Una ovación atronadora estalló en la sala, a pesar de la habitual neutralidad. Varios periodistas se pusieron de pie, se movieron y aplaudieron sin reservas. James levantó una mano para calmar la sala y concluyó con voz profunda. Seguiré dirigiendo este hotel con los más altos estándares de excelencia. Pero sepan esto, la verdadera excelencia no se mide por el cristal de las lámparas de araña ni por el mármol de las columnas. Se mide por cómo tratamos a cada ser humano. Y en eso, nunca cederé. La sala estalló en vítores. Las cámaras capturaron cada momento, transmitiendo su discurso en vivo a todo el país. En redes sociales, sus palabras se viralizaron en cuestión de minutos, compartidas por millones de personas. James, sin embargo, se mantuvo digno y tranquilo, abandonando el escenario sin triunfo. No buscaba una victoria personal. Era un cambio de conciencia. Y acababa de plantar la primera semilla. La misma noche de la conferencia de prensa, todos los canales de noticias repetían las palabras de James Anderson en bucle. Su discurso ya circulaba en YouTube y TikTok, generando millones de visualizaciones en tan solo unas horas. #Anderson habla y #Dignidad humana dominaron las tendencias mundiales. En casas, cafés, universidades e incluso en las oficinas de grandes corporaciones, se hablaba de él. Ya no era solo el discreto propietario de un palacio de lujo. James Anderson se había convertido en un símbolo viviente. Reacciones de la audiencia.
Las redes sociales estaban repletas de mensajes. Por fin un hombre que dice la verdad sin odio pero con fuerza. Nunca he visto a nadie reaccionar ante el racismo con tanta dignidad. Respeto eterno. Reservaré mi próxima noche en el Palacio Real, solo para apoyar a este hombre. En varias ciudades, jóvenes manifestantes ya sostenían carteles que repetían sus palabras: la dignidad no es opcional. Clientes adinerados. En el mismo Palacio Real, los habituales del lugar tomaron una postura pública. Un famoso actor de Hollywood le dijo a la prensa: «Llevo 10 años alojándome en este hotel. Y nunca he estado más orgulloso de volver que ahora». James Anderson le recordó al mundo que el verdadero lujo es respeto. Un príncipe de Oriente Medio anunció que reservaría un piso entero para su próxima visita y añadió: «Cualquier hombre que pueda afrontar el racismo con tanta calma merece apoyo». Asociaciones y movimientos cívicos. Los líderes de derechos civiles contactaron inmediatamente a James, ofreciéndole oportunidades de participar en conferencias internacionales, testificar ante comités gubernamentales e incluso escribir un libro. Durante una llamada telefónica, el presidente de una gran ONG le dijo: «Su voz es excepcional, señor Anderson. Tiene la estatura de un líder y la sabiduría de un hombre que conoce el valor del silencio antes de hablar. Queremos acompañarlo». James, fiel a su estilo, respondió con calma: «No soy un héroe. Simplemente soy un hombre que se niega a ignorar la humillación. Si mi historia puede ayudar, la compartiré. Pero esta lucha no debe ser solo mía». ¿Y Richard? Mientras el mundo aclamaba a James, el exportero Richard Doyle lo pasaba mal. Vídeos de él insultando a James se reproducían sin parar. Su nombre circulaba en redes sociales y su foto aparecía en los periódicos. Ya no podía salir de casa sin encontrarse con miradas acusadoras. Los insultos que había proferido le habían salido mal. Su arrogancia se había derrumbado, dando paso a la vergüenza. Pero para James, este no era el momento de venganza. Sabía que lo que importaba ahora era utilizar esa luz inesperada para hacer brillar una luz más grande que él mismo. Porque ese no fue el final de la historia. Fue el comienzo de un movimiento. El vestíbulo del hotel estaba en silencio. Los huéspedes y el personal, aún conmocionados por la escena con el guardia, esperaban una explicación. Jonathan, todavía de pie en el centro, observaba la habitación. Su impresionante calma contrastaba con el pánico evidente en el rostro del guardia. «Creo que es hora de que todos sepan la verdad», Jonathan dijo con voz firme pero tranquila. Sacó de su chaqueta un juego de llaves profusamente grabadas y luego una placa oficial. A su lado, el gerente general del establecimiento, alertado por el bullicio, llegó a toda prisa. En cuanto vio a Jonathan, palideció e hizo una leve reverencia. «Señor Jonathan Williams, mis disculpas por este malentendido». El silencio se hizo más denso. Los clientes comenzaron a intercambiar miradas confusas, algunos ya comprendían. Jonathan se giró hacia el guardia, temblando. «¿Querías enviarme de vuelta al zoológico? Deberías saber que este negro sucio, como lo llamas, es en realidad el dueño de este hotel». Una exclamación general sacudió el salón. El guardia sintió que le flaqueaban las piernas. Los clientes, que lo habían oído insultar a Jonathan unos minutos antes, lo miraron con indignación. Jonathan continuó, sin levantar la voz: «Este hotel nació de mi esfuerzo, mis sacrificios y mi trabajo. Quería construir un lugar donde cada huésped, cada empleado, fuera tratado con dignidad. Pero parece que algunos todavía prefieren juzgar a un hombre por el color de su piel que por sus méritos». El director, avergonzado, intentó calmar la situación. «Tomaremos las medidas necesarias de inmediato, señor Williams». Jonathan se lleva la mano. «No. Todos deben verlo y oírlo. Esto no es un asunto privado. Es una lección para todos aquí». El guardia, rojo de vergüenza, balbuceó una disculpa, pero ya era demasiado tarde. Los clientes habían filmado la escena, y algunos ya la transmitían en vivo.
La imagen de un dueño negro humillado por su propio empleado racista pronto se difundiría por todo el país. Jonathan, recto y digno, concluye. El respeto no se exige. Lo impone la verdad. Hoy me alegra que esta verdad se revele ante todos ustedes. El vestíbulo estalló en aplausos, algunos clientes se acercaron a estrecharle la mano, otros lo felicitaron por su dignidad. Mientras tanto, el guardia supo que su carrera se había derrumbado en cuestión de segundos. A la mañana siguiente, el hotel albergaba una importante conferencia internacional. Asistían periodistas, inversores y figuras públicas. El vestíbulo bullía de actividad, se estaban instalando cámaras y el personal estaba ocupado dando la bienvenida a los huéspedes. El guardia, aún de guardia, observaba nervioso a la multitud. A pesar de la vergüenza del día anterior, se tranquilizó pensando que sus acciones no habían tenido testigos importantes. Pero no imaginaba que el suceso lo pondría cara a cara con la verdad. Se produjo un gran silencio mientras el director general presentaba al invitado de honor. Damas y caballeros, permítanme presentarles al hombre que ha hecho de este hotel uno de los más prestigiosos de la región. Nuestro propietario, el señor Jonathan Williams. En ese momento, entró el hombre negro del día anterior, vestido con un elegante traje de 3 piezas, caminando con una tranquila seguridad. Las cámaras lo enfocaron, los periodistas aplaudieron y los invitados se pusieron de pie para darle la bienvenida. El guardia sintió que se le paraba el corazón. Le temblaban las piernas y le sudaban las manos. Las palabras del día anterior resonaban en su mente: hombre negro sucio, ve al zoológico. Y ahora este, negro, humillado no era otro que el dueño del hotel en el que trabajaba. Jonathan se detuvo en medio del pasillo y miró fijamente al guardia. Sus miradas se cruzaron. Frente a todos, habló con voz tranquila pero firme. Ayer, uno de mis empleados me recibió, no con respeto, sino con odio y desprecio. Este hombre me dijo que no pertenecía aquí. Sin embargo, construí este hotel con mis propias manos y mi propio esfuerzo. Un murmullo recorrió la multitud. El guardia bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su jefe. Jonathan concluye. Lo que viví ayer no fue un simple incidente. Es el reflejo de un problema más profundo, el racismo, que sigue dividiendo nuestras sociedades. Hoy no busco venganza, sino demostrar que la dignidad y la justicia siempre triunfan al final. Los aplausos estallaron en toda la sala. El guardia, mientras tanto, sentía como su carrera se desmoronaba ante las cámaras. Días después del incidente, el Hotel Royal Palace causó sensación mediática. Vídeos de James Anderson revelando su identidad y denunciando el racismo circularon por todo el país y generaron una ola de admiración. Artículos, programas de televisión y redes sociales lo presentaron como un modelo de dignidad y liderazgo. El personal del hotel, afectado por el suceso, había cambiado profundamente. Los empleados ahora comprendían que el respeto no era una opción, sino un requisito fundamental de su trabajo. Muchos expresaron su gratitud por tener un jefe que predicaba con el ejemplo. Para Richard Doyle, el conserje racista había terminado su carrera. La gerencia del hotel le había rescindido oficialmente el contrato y su comportamiento había sido ampliamente publicitado. Ahora era un símbolo de arrogancia e intolerancia, mientras que James encarnaba la valentía y la dignidad. En su oficina, James observaba la ciudad a través del ventanal. Michael Turner, su asesor de confianza, entró con una sonrisa. La conferencia, los medios de comunicación, las cadenas, te has convertido en una auténtica figura pública. James sonrió, humilde pero decidido. No soy el héroe. El verdadero héroe es el respeto que todos merecen. Lo que hemos logrado aquí debe trascender este hotel. Es un mensaje para todos, la dignidad humana es inviolable. Más tarde ese día, James hizo un gesto simbólico. Invitó a todos los empleados al vestíbulo para una reunión, ceremonia interna se dirigió a ellos. Lo que ocurrió no debe volver a ocurrir. Estamos construyendo un palacio donde cada persona, sin importar su color, origen o posición social, sea tratada con respeto. Debemos ser ejemplares. Es nuestra responsabilidad.
Los empleados aplaudieron con fervor. La lección era clara, la arrogancia y el racismo no tenían cabida, y la dignidad siempre triunfaba. El Palacio Real se convirtió entonces en algo más que un hotel de lujo. Se convirtió en un símbolo, un ejemplo de justicia, respeto y humanidad. James Anderson, con su autocontrol, calma y valentía, demostró a todos que el verdadero poder reside en la dignidad y la integridad. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, el salón del Palacio Real brillaba con una nueva luz, la del respeto restaurado y la justicia cumplida.